En esta sesión vamos a discutir el método de la secante. También como en Newton vamos a plantear tres formas de análisis del método. A este punto esperamos que usted entienda esta situación y todos los asuntos relacionados con el método de la secante de manera previa. Total que en la discusión, en la clase, hagamos aplicación y usos de una manera más efectiva del método. El primer enfoque es ver el método de la secante como una variante de punto fijo. Recordemos que si lo vemos como una variante de punto fijo, entonces tenemos ya una idea de cómo se aplica el método. Basta mirar la fórmula. Observamos que se necesitan dos valores iniciales, los cuales debemos buscar o conseguir con alguno de los métodos previos. Una vez tengamos estos dos valores, los sustituimos en la expresión. Obsérvese que se usa el valor inicial y la evaluación en la función. Obtenemos un nuevo valor. Este nuevo valor ya tenemos tres valores, descartamos el más viejo de todos, lo reemplazamos los dos anteriores en la fórmula y obtenemos otro, a su vez otro nuevo valor. De esta manera vamos generando la sucesión de valores. En la aplicación también se observa entonces que de ahí podemos generar la tabla de valores con la cual vamos a ejecutar el método. Unas iteraciones, unos valores de x, los valores correspondientes de la función y el error. Asimismo, entendiendo esto como una variante de punto fijo, debemos ser capaces de generar el algoritmo correspondiente que se utiliza para usarlo en un computador. Lo que vamos a discutir en esta diapositiva es cuáles son los elementos que contiene la tabla. Te invitamos a que suspendas la presentación, hagas tú el análisis y luego compares. Si observamos la fórmula que define el método, ahí ya tenemos los elementos de la tabla. Primero, arrancamos con dos valores iniciales que fueron conseguidos con alguno de los métodos anteriores. Se utilizan también las correspondientes evaluaciones de la función de esos dos valores. Obsérvese que también tenemos un denominador, el cual puede llegar a ser 0. Entonces, en resumen, en la tabla que tendríamos unas iteraciones, una columna para observar las aproximaciones, una columna para la función y una columna para el error. ¿Qué debemos entonces tener en cuenta? Si observamos a partir de x0 y x1 y las correspondientes evaluaciones, la aproximación número 2 se obtiene simplemente utilizando la fórmula del método, luego se evalúa, se calcula el error entre x2 y x1, ya con x2 y x1 calculado se calcula x3, obsérvese que x0 se desechó y evaluamos el correspondiente x2, x3 y evaluamos el error. A medida que vamos avanzando, continuamos. ¿Qué se debe observar entonces? Primero, que los valores de x se estabilicen, que los f de x tiendan a 0 y que el error sea menor que la tolerancia. También es muy importante que hagamos un análisis de exactitud aprovechando el conocimiento de punto fijo. Para ello, lo que se busca es un intervalo muy pequeño que rodee la aproximación que obtuvimos. Y además, ¿qué características debe tener ese intervalo? Que al evaluar la función en los extremos de cambio de signo, porque ya sabemos, si la función es continua y hay un cambio de signo al interior de ese intervalo, vamos a garantizar que existe una raíz exacta. Como el intervalo es demasiado pequeño, vamos a decir que estamos ante una muy buena aproximación a la solución. Analicemos lo que sucede cuando se aplica el método. Te propongo que suspendas la diapositiva y volvás a ella cuando hayas resuelto el ejercicio para que comparemos resultados y análisis. Lo primero es que observamos que el método converge más o menos rápidamente, no tan rápido como Newton, pero converge solo en 6 iteraciones, eso no está mal. Observamos también entonces que los valores de x se estabilizaron en un valor. Ese valor es el resultado de la aproximación que es la iteración número 6. Observamos que el f de x tiende a 0 y observamos que el error se hizo menor que la tolerancia.
En este caso, entonces, hemos hecho un análisis de la rapidez de convergencia y de la calidad del método. Hagamos ahora un análisis de exactitud. En la iteración 5, si observamos ese valor que está con rojo, al evaluarlo en la función da positivo. Manualmente, debajo del X6, yo escribí el valor que ustedes ven en pantalla. Es un valor con una diferencia demasiado pequeña con el X6. Pero obsérvese que ya el valor, al evaluarlo, da negativo. Entonces tenemos un intervalo donde la función es continua y hay un cambio de signo. Quiere decir que al interior de ese intervalo, que está X6, y X6 está siendo rodeado por dos extremos en donde la función cambia de signo, entonces quiere decir que X6 está demasiado próximo a la raíz verdadera de la ecuación. Eso significa que nosotros podemos tener una seguridad muy alta de que la solución que estamos obteniendo a la ecuación efectivamente es una raíz de esa ecuación. Antes de comenzar, la recomendación es la misma. ¿Cuál es el algoritmo que vamos a hacer? En primer lugar, te propongo que hagas un diagrama de proceso, entrada, salida y pongas los datos ahí. Una vez terminemos, comparemos los resultados. Bueno, frente a los insumos, observe que tenemos dos valores iniciales, los cuales debemos chequear que no se hagan cero. La tolerancia mayor que 0 y las iteraciones un entero mayor que 1. En los resultados tenemos dos resultados de éxito y dos de fracaso. Los de éxito son que encontramos una raíz porque la y se hizo 0 o encontramos una raíz porque el error se hizo menor que la tolerancia. Podemos encontrar que el denominador se haga 0 o podemos encontrar que el método fracasó en esas iteraciones. En el proceso es exactamente lo mismo, calculamos un nuevo valor, lo evaluamos en la función, calculamos el error, lo contamos y actualizamos las variables para que puedan ser reutilizadas en el siguiente proceso. El nombre del método da una idea del comportamiento gráfico del mismo. Veámoslo. Parte de dos valores iniciales, x0 y x1. Para esos valores iniciales existen dos puntos correspondientes en la gráfica por los cuales pasa una sola recta. Para esa recta existe una ecuación que la define y esa ecuación podemos decir que la pendiente está dada por el delta y sobre el delta x. Con esos datos obtenidos podemos obtener el nuevo valor de x, que es x2, como x1 menos y1 dividido m1. De la misma manera, con este nuevo valor obtenemos otra recta y esa recta nos va a generar una ecuación para definir o calcular el valor de x3. Con ese valor de x3, que se calcula simplemente con la ecuación de la recta, podemos generar una sucesión de valores que a medida que vamos avanzando van a ir convergiendo a la solución. Otra forma de explicar el método de la secante es verlo como una variante del método de Newton. Para entenderlo así, simplemente vamos a mirar que en el cálculo del método de Newton vamos a reemplazar la derivada por una aproximación de ella. Entonces, la derivada se define como un límite del delta y sobre el delta x. Lo que se hace simplemente es que ese límite se reemplaza por una diferencia dividida que es una aproximación del límite. Y esa diferencia dividida supone el que x2 y x1 sean dos valores próximos. En ese sentido, simplemente esta expresión de la diferencia dividida que aproxima la derivada se sustituye en la fórmula del método de Newton para obtener la fórmula del método de la secante. Para finalizar, hagamos algunas observaciones sobre la ejecución del método y la manera como este funciona. Lo primero es que el método requiere de dos valores iniciales para su implementación, pero no necesariamente estos valores iniciales deben encerrar la raíz, pueden ser dos valores cualesquiera. Obviamente es mejor si tenemos dos buenos valores iniciales y si la encierra, mejor porque tenemos un conocimiento previo. Por lo tanto, este método no se cataloga como método por intervalos.
Es uno de los más fáciles de aplicar porque no requiere derivar ni ninguna otra cosa adicional. El método genera una secuencia de valores que es estricta. Con x0 y x1 hay x2, con x1 y x2 hay x3, con x2 y x3 hay x4 y sucesivamente. La rapidez de convergencia del método no es lineal ni cuadrática. Se dice que es superlineal porque el error es elevado a la 1,7. Estamos viendo entonces que es un método que converge un poco más lento que Newton, pero a la vez es un buen método. En algunos casos el método puede llegar a diverger. Ante la presencia de un valor crítico en las cercanías de una raíz o en ella misma, tanto el método de Newton como el método de la secante se vuelven lentos. Esa lentitud hace que los métodos no sean efectivos ni adecuados para hallar la aproximación que deseamos hallar. En la siguiente sesión vamos a discutir el problema y a definir un método especial para este tipo de situaciones.